Hola, qué gusto tenerte nuevamente por el canal. Hoy vamos a hacer este delicioso flan napolitano. Los primeros indicios del flan se remontan a la antigua Roma con un flan salado que se llamaba tiropatene. En la Edad Media el flan gana popularidad y son los árabes quienes cambian la miel por el azúcar y la llevan a Europa. Y es en España donde le agregan una salsa de caramelo y lo nombran flan por primera vez. En la era de la colonia los españoles traen el flan a la Nueva España y es aquí en México donde nosotros ya incorporamos las tres leches, sobre todo la leche condensada, y se bautiza como flan napolitano. Ahora es momento de precalentar el horno a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. Vámonos a los ingredientes porque además es una receta muy sencilla. Vamos a necesitar 3/4 de taza de azúcar, 190 gramos de queso crema, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada y de 1 a 2 cucharadas de vainilla y 5 huevos. En una flanera o cacerola a fuego medio vamos a vertir el azúcar esperando a que ésta se disuelva y tome un color dorado. Aquí se ve que la estoy manipulando mucho, pero la verdad es que tú debes dejarla que se vaya disolviendo con el calor, pero también los grumitos sí debes quitarlos y ocasionalmente debes estar moviendo para que se distribuya el calor de manera uniforme. Vamos a esperar a que cambie el color a este doradito. Una vez disuelto, ya cuando el color es caramelo dorado oscurito, vamos a pasearlo por toda la flanera y lo vamos a dejar enfriar. Mientras vamos a agregar a la licuadora nuestra lata de leche evaporada que equivale a 360 gramos. Agregaremos también los huevos. Aquí puedes poner entre 5 y 8, ya es a tu gusto. A mí me queda bien con 5. Vamos a agregar nuestros 190 gramos de queso crema. Añadimos ahora la lata de leche condensada que equivale a 375 gramos. Ahí ráspale para que no desperdicies nada. Agregaremos también de 1 a 2 cucharadas de vainilla. Si tienes de la mexicana, pues es más potente el sabor, entonces con una tienes. Pero si tienes una más ligerita como esta que tengo yo aquí, entonces agrega 2 cucharadas. Ahora sí, licúa o bate, también puedes hacerlo manualmente, hasta que todos los ingredientes pues estén completamente integrados y ya nuestra mezcla esté suave y homogénea. Vierte la mezcla del flan sobre el caramelo. Muchos usan una cuchara como te estoy mostrando para que no se revuelva el caramelo con el flan, pero si lo dejaste enfriar no es necesario, no se va a mezclar. Cubre tu molde con papel aluminio. Mi flanera tiene tapa, pero pues para evitar que pudiera haber alguna filtración, prefiero ponerle el papel. Vamos a poner agua en una bandeja más grande que nuestra flanera o que nuestra cacerola. Y el agua tiene que llegar a la mitad de la flanera. Yo aquí estoy poniendo una rejilla porque la verdad es que se movía mi flanera y puede quedar inclinado el flan y lo que queremos es que quede parejo. La idea es que el agua tiene que llegar a la mitad de nuestra flanera o de nuestra cacerola, ya que este baño María que le vamos a dar ayudará a que el flan se cocine pues de una manera más uniforme y evite que se queme la parte inferior. Hornea en el horno precalentado durante 1 hora o hasta que tú insertes un palillo y ya salga limpio. Si en tu cuchara, si es que la usaste, se te quedaron pegados los grumos de azúcar, es muy fácil meterla en agua caliente y esta disolverá el azúcar. Una vez que el flan ya está cocido, vamos a retirar el molde del horno y lo vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente. Mira, aquí te muestro cómo te debe salir el palillo. De preferencia lo haces en medio. El palillo debe salir limpio como este, mira. Luego refrigera el flan durante al menos 4 horas para que esté bien frío, pero sobre todo bien firme. Para desmoldar el flan vamos a pasar un cuchillo o una espátula por los bordes para aflojarlo y colocamos un plato sobre el molde y con cuidado pues lo volteamos para que el flan caiga
sobre el plato y queda el caramelo en la parte superior. Aquí para adornar le puse unas hojitas de menta y unos cuantos arándanos porque es lo que tenía a mano, pero tú lo puedes adornar con fresas, con crema batida, con moras, en fin. Aquí para darle un poco de vista le estoy agregando coco rallado y así es como te va a quedar tu flan. Muchas gracias por llegar al final de este video. Si te ha gustado, déjame un like, comparte y si no estás suscrito, suscríbete, me ayudarías mucho. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente receta.